Hola, soy Wayne Wheeler del Cafecito Constructivo y en este episodio tenemos a Juanín Pérez Morales. Él nos va a compartir un poquito de la historia de Piantini, cómo se fue desarrollando su empresa, al igual que las claves de éxito que él tiene para tener esa trayectoria. Y nosotros terminando hablando de algunos desafíos que enfrenta el sector y el futuro, al igual que oportunidades que nosotros tenemos para seguir desarrollando en el Polígono Central. Así que no te pierdas este episodio. Saludos y bienvenido a otro episodio del Cafecito Constructivo, un espacio para venir y cambiar tu chip. Aquí, como siempre, Wayne Wheeler, acompañado de mi querida Patricia Antigua. ¿Cómo estás? Hola. Bien, ¿y tú cómo estás? Sumamente emocionado porque Sí. la semana que viene yo salgo de viaje. Ah, sí, qué chulo, tus vacaciones. Mis por vacaciones, sí, mi mini sabático. Sí, sí, Como sí. lo llamo. Sí, bueno, pues entonces vengo con mucha energía y mucho cansancio porque... Pero cuéntale a las personas que no saben de esa memoria que tú siempre haces. Bueno, desde hace ya 3 años, esta va a ser la tercera vez, mi esposa y yo con nuestros 2 hijos tomamos familia. un mes sabático, trabajo desde Muy el exterior. poco. Eso fue lo que te dijo tu esposo. Más o menos. Bueno, y nosotros intentamos de dedicarle la mayor cantidad de tiempo a nuestros hijos por un mes. Pero eso está súper bien, enfocado en la familia. Sí, esta vez nosotros vamos a visitar a mis suegros que están actualmente en Barcelona. Luego cogemos un vuelo a Milano a visitar una amistad. Ahí alquilamos un vehículo. Después de Milano vamos a Venecia. Después a Eslovenia. Después vamos a bajar la Costa Dálmata. Ir a Split, Dubrovnik. Después coger un ferry a Bari, que es en Puglia. Después vamos a subir de nuevo hasta Milano, visitando el pueblecito. Qué envidia, ¿eh? Wow. O sea, mis hijos conocen más países que su edad. O sea, Sí. Siena va a cumplir 7 y va a haber ido ya como a casi 10 países. Chulísimo, chulísimo. Pero Ojalá nos estamos dividiendo. Yo puedo hablar de esto por hora. No, pero está chulísimo porque así te conocen un ching más. Y eso es algo que ya él quiere hacerlo todos los años. Ya mi esposo me dijo, creo que yo voy a poner en mi wishlist hacer lo que Pancho hace. Sí, no, él siempre fue apoyador, pero como con un poquito, ¿tú estás seguro? Es que la vida pasa muy rápido. Sí. Y si no arranco ahora, entonces voy a tener 50, 60, 70 años y no lo pude aprovechar. Entonces, por eso lo llamo mini sabático. Porque y es un legado que tú le estás dejando a tus hijos. Sí, completamente. Pero bueno, como bien saben, ¿dónde nos pueden encontrar, Patricia? Dilo tú, porque tú eres buenísimo. Spotify, Apple Podcasts. Y también, interesantemente, si nos están escuchando a través de un podcast, nosotros estamos en YouTube. Entonces ya tenemos contenido audiovisual. Y los invito, por favor, más que nada, que den sus comentarios, sus rating review. La verdad que quiero saber más de ustedes. Queremos entender si les gustó el episodio o no, qué es lo que más les dejó, al igual que si quieren algún otro invitado que forme parte del Cafecito Constructivo. Con ese chip diferente, diferenciador de todos nuestros invitados, ¿verdad? Sí, que como el de hoy, igual que todos los otros, tiene un chip diferente. Toda una leyenda de nuestro país. Sí, la verdad que sí. Tenemos, como dicen en buen dominicano, un tolete. Es egresado de la UNFU como arquitecto. Es desarrollador inmobiliario, pero arquitecto. Entonces ya... Sí, recordando nuestro enfoque de esta temporada, que estamos casi ya cerrándola. Correcto. Nos quedan algunos episodios que estamos hablando de desarrollador inmobiliario. Y este episodio tenemos a una persona con más de 47 años de experiencia, que es arquitecto, pero también desarrollador inmobiliario, que creo que es el primer arquitecto desarrollador que tenemos en la temporada. Tiene más de 250 proyectos realizados. Eso es mucho. Sí, eso es muchísimo. Y es en todo bastante diverso, sí, todas las tipologías de apartamentos, hoteles, edificios comerciales, institucionales, residenciales. Y en diferentes zonas del país también. Sí, correcto. Pero hoy nos vamos a enfocar un poquito más en Piantini y lo que ha realizado en Piantini. Entonces ya yo me imagino que se están llevando quién es. Y ya con el nombre de la empresa, ya van a saber quién es exactamente. Exacto. Y es fundador de Arquitectos Pérez Morales desde 1980. Y vamos a darle la bienvenida al señor Juan Emilio Pérez Morales, conocido como Juanín Pérez Morales. Sí. Hola.
Bienvenido. Un gran placer estar aquí con ustedes, Patricia y Pancho. Para nosotros tenerlo acá y compartir con usted. Sí, me siento muy honrado que pueda formar parte de esta temporada del Cafecito. Me siento, la verdad, muy a gusto. Ay, y un lugar tan estimulante como esta oficina de ustedes. Gracias. Sí. Qué bueno Creativa. que se sienta como en casa. Pancho, yo creo que le vamos a dar el título honoris causa de arquitecto. Todo el mundo lo dice. Sí. Todo el mundo que viene aquí dice, merece. pero tú eres arquitecto, ¿verdad? Porque él tiene como sí, algo. esa sensibilidad Sí. que los ingenieros civiles no la tienen. Ajá. Sí, la verdad que sí. Y mucho es gracias a Patricia. Que justo alguien me estaba hablando de ti ayer. ¿Tú conoces a Patricia Antigua? Que, ¿En serio? Sí, te están recomendando. Yo, por supuesto, ella me diseña casi todo. Pero ella me ha ayudado a sensibilizarme ante ciertos criterios que hemos también ido consensuando. Yo creo que Claro, hemos ido madurando. Correcto. Entonces, yo obviamente inicié con mucha ignorancia, sobre todo cuando estábamos en Haití, y me di cuenta de que hay que escuchar al arquitecto porque tiene mucho valor que agregar y sobre todo ante el desarrollo inmobiliario. Juega un rol fundamental, que eso es lo que quiero ver un poquito hoy, de cómo siendo tanto arquitecto como desarrollador, cómo puede diferenciarse un poco ante la competencia. Pero antes de hablar de eso, perdón. No. Iba a entrar en materia, pero si tú quieres, sigue. No. Que para entrar también en materia, y antes de meter el grueso, háblame un poquito de usted, de cómo inició, dónde nació, quién es Juanín ¿Cómo era Pérez de niño? Morales. Bueno, yo nací no en el sitio donde me crié desde 1 año de edad, que fue una propiedad, la casa nuestra de la familia, estaba en la Gustavo Mejía Ricard con Winston Churchill, donde ahora está Blue Mall, donde estuvo Arcada. Uh-huh. Ajá. Ahí estaba la casa materna, paterna y materna. Y por ahí, desde el año 52, vivimos ahí. Eso eran fincas. Porque su familia... Eran terrenos de mi mamá. Correcto. De patrimonio familiar. Y nosotros vivimos en una propiedad ya de ellos. Sí, para que lo estén escuchando, por si acaso, y se ubiquen, eso es Piantini. Eso es Piantini. Y su mamá es, usted es Pérez Morales, y su mamá es Morales Piantini. Morales Piantini. Entonces lleva Piantini. Yolanda Morales Piantini. Yolanda Morales, el sector que está declarado también. Con el nombre de su madre. Ajá. Ah, ok. Ya. No, pero entonces, como dice Wayne, usted tiene el Piantini en la sangre, vivió en Piantini. Toda la vida. Ya, y jugaba en esa zona. Desde cuando las calles eran de caliche y subiendo y bajando, ¿no? Ya. Y ese a las 5 de la tarde tú veías las vacas cruzando para un lado, para el otro. Ya. Cuando se hizo la Winston Churchill, un Piantini muy diferente al que tenemos hoy. Muy evolucionado. Sí. Y las cosas van cambiando. Y esta sociedad es otra. Va cambiando lo que era un sueño, lo que eran cosas como absurdas. Uno, me acuerdo que iba a Puerto Rico y uno se quedaba encantado de esos edificios altos y tú llegas ahora a Puerto Rico y te dices, oye, esto está chiquito. Claro. Comparado ya con lo que es Santo Domingo, ¿no? Ya. Antes la ciudad tenía como 4 semáforos. ¿Y cómo fue esa historia? ¿Cómo la vio en sus ojos? Sí, pues usted es literalmente testigo del crecimiento de Monte Culebra a una metrópoli. Sí, que se está convirtiendo en el polígono central donde el corazón es Piantini. Estamos hablando que todo era área de ganado, ganadería y grandes lotes. Eran fincas y terrenos después baldíos. Que a la misma vez entiendo que su familia fue quien inició y lotificó, vamos a hablar de generación, o sea, me refiero a generaciones. Sí, entre ellos y la familia, los primos y tal. Eran fincas de varios primos, lo que es Paraíso, lo que es Urbanización Fernández, que también era de parte de la familia, lo que es Barito Morales, lo que es Piantini propiamente dicho, hasta la 27 de febrero, y desde la Abraham Lincoln y un poquito más allá. Okay. Y desde Paraíso. Okay. Julieta Morales. Okay. Todos eran fincas y que se fueron parcelando y se iniciaron el proceso de venta.
que comentaba que el trazado muy racional se debe gracias a que en la intervención norteamericana del 16, los norteamericanos formaron la dirección de mensura, y la dirección de mensura tenía unas normas muy básicas, pero muy lógicas, ¿no? Es decir, donde sea trazado que se vaya a vender por solares, pues vamos a hacer un trazado reticular de calles, tantos de ancho y de los bloques de tal dimensión, tanto por ancho por largo, de modo que se lotifique y se distribuya en solares. Y si había una finca que te atravesaba la mitad y había un pedazo que la calle cogía de un lado y del otro, pues se permutaba sin pagar impuestos. Eso permitió que se racionalizaran las propiedades y se adaptara a eso. Y esa red vial yo creo que ha dado agradecido que se deba este desarrollo tan lógico que ha tenido un poco Piantini, comparado con el desarrollo de la ciudad, donde la trama vial se interrumpe continuamente, ya cuando están permitiendo el desarrollo de urbanizaciones, pero estos eran desarrollos informales, completamente informales. Sí, que en esa época estamos hablando que no habían instituciones, no habían regulaciones para el desarrollo inmobiliario. Correcto. Ya. ¿Y aproximadamente eso estamos hablando qué año? En los 50, 40 y pico, 50, y llegó hasta los 70. ¿Y cómo usted vio esa evolución? ¿Cuáles fueron esos desarrollos que por lo menos en el momento de lo que usted se recuerda existían? El crecimiento de la ciudad de Santo Domingo explotó, yo diría que después del 65. Ajá. Después de la Revolución de Abril, que vino un proceso de estabilidad política en el gobierno de Balaguer, un poquito cuestionable en muchísimos aspectos, pero empezó a haber por fin un poco de estabilidad, porque en los últimos años de la dictadura de Trujillo fueron bajo el dominio de las sanciones y la economía dominicana está muy deprimida. Llega el cambio de gobierno y fue muy inestable. Vino el gobierno de Juan Bosch, después vino el golpe de Estado, después vino el Consejo de Estado, es decir, era muy convulsa y muy poco estable la gobernanza del país y eso se resentía en la parte económica. República Dominicana era un país con muchas necesidades y una economía que era una fracción de lo que es hoy en día, ¿no? Eso empieza a cambiar a partir del año 66, 77 y posteriormente a partir de los 90 ya cuando empieza un crecimiento vertiginoso que ahora mismo estamos disfrutando, ¿no? Eso viene acompañado de todos los problemas, pero y el crecimiento de la ciudad fue algo exponencial, un crecimiento que Santo Domingo crece cada 9 años, duplica la población, es decir que nosotros tenemos que crear un Santo Domingo en 9 años, un Santo Domingo entero, con todo lo que para no dejarnos arropar por el crecimiento y tal. Y eso, de ahí vienen buena parte de los problemas que nosotros tenemos en el tránsito y en las deficiencias de todo tipo y la posibilidad. La falta de planificación. Correcto. Y algo que estábamos hablando que usted dijo, de esos inicios donde su familia perteneciente del sector de Piantini, con varias propiedades, ¿cómo fue esos inicios de desarrollo de los solares, el valor que tenía la tierra en esa época? ¿Cómo fue esa evolución, junto con la evolución que usted está hablando? ¿Cómo fue progresando? Sí, bueno, yo le comentaba que mamá llegó a vender el metro de tierra a 3 pesos el metro. 3 pesos el metro. O sea, imagínate. Y ahora vale como $3,000 el metro. Así es. Así es. Y bueno, y entonces... En poco tiempo usted vio el desarrollo. El crecimiento en un año ya no valía 3, sino que valía 12 o 18. Entonces yo, espérate, aguántate un poco, porque ningún banco te está pagando esto para duplicarte. ¿Y cuántos años usted tenía cuando empezó a visualizar ese desarrollo? ¿Ya estaba en la universidad?
Ya estaba en la universidad, sí. Ya era por los años 70 y pico, por ahí. Y entonces, pues, después de graduarme, pues planificamos el primer edificio, que es los apartamentos Dolmen, que están frente a donde está la oficina aduana. A la oficina existente de Pérez Morales, ok. Y fue un edificio de 12 apartamentos, pequeñitos, etcétera, para alquiler. ¿Cuántos pisos? 3 pisos. 3 pisos. Y la calle no había agua, hicimos pozos, no había todo, le pusimos los contenes. O sea, inició como la parte técnica de lo que es Piantini. Sí. ¿Estamos hablando de qué año aproximadamente? Eso fue 70 y pico, 78, un poquito antes de los 80. Ok. Y después, poco a poco, se fueron desarrollando otros proyectos, 6 niveles, que era lo permitido. Después 8, era lo permitido. Hablamos de que uno trataba de argumentar que liberaran, el ayuntamiento liberara un poco el tema del crecimiento vertical para que tener la posibilidad de un desarrollo sin tener que extenderse tanto horizontalmente. Y eso fue una lucha desde el principio. Es decir, te permitían, aumentaban la densidad, te la permitían a 300, después 500. Después, ¿por qué usted entiende que la altura estaba como parada por tanto tiempo? Yo no sé, siempre ha sido, y de hecho hay una opinión muy popular, donde piensan que la altura de un edificio y la densidad van vinculadas, ¿no? Y eso no es así. Una densidad no tiene nada que ver, o bueno, no tiene todo lo que ver con el crecimiento vertical que puede tener un edificio. Y el edificio, al tú crecer verticalmente, cuando tú tienes una densidad permitida X, si tú puedes crecer más, liberas más suelo. Correcto. Y al liberar más suelo tú puedes tener más espacio abierto, más espacio de árboles, más tal. Todo el desarrollo de Santo Domingo ha sufrido las consecuencias de tú limitar la altura sin permitiendo aumentar las densidades. Sí. Y se van creando. De las inundaciones. Que tú vas inventando todo. Claro. Y no queda espacio libre de nada. Y parte de eso yo creo que hay que trabajar un poco para ver lo que queda, porque ya nosotros cuando estamos interviniendo y cambiando la ciudad por los próximos 100 años, porque estos desarrollos que uno hace son edificios que van a durar por lo menos 100 años, es una responsabilidad muy fuerte la que uno tiene. Sí, así es. Entonces vamos, de lo que estoy viendo, ustedes siempre estaban empujando al ayuntamiento de permitir mayor altura, siempre estaban vocalizando esa necesidad para permitir el desarrollo. Y ustedes los proyectos fueron evolucionando en tenor a los requerimientos de planeamiento urbano en términos de altura y densidad. O a los requerimientos de la zona sí. Del desarrollo. Hubo en el año, creo que fue el 92, que hubo la reglamentación donde trabajó Toby, el grupo Luis Guzmán y eso en una administración, creo que fue de Fello Supervir la primera o algo así, que se trabajó muy profundamente la normativa, y esa normativa yo creo que fue muy valiosa. Lo único que tiene tiempo, ¿no? Pero fue muy valiosa de tú tener un instrumento mucho más racional, una regla para todo, pero seguía con muchas limitaciones en la altura, y vinculando altura, densidad, siempre. Como que altura es sinónimo de permitir densidad. Correcto. Y eso para mí ha sido funesto en el desarrollo de la ciudad, en todo el tejido actual. Yeah. Y cuando usted estaba desarrollando, siempre se enfocó en la parte vertical, en Piantini. ¿Nunca desarrollaron otra tipología? Sí, no. Nosotros nos dedicamos a la parte residencial. Sí, ¿pero de desarrollo inmobiliario o residencias? ¿Ustedes llegaron a hacer residencias? Hicimos residencias. Sí, no queda ninguna ya. Claro. En la parte de atrás de la oficina hicimos un proyecto como de 14, 15 casas. Ah, todas esas casas de esa calle la hicieron ustedes. Correcto. Ah, ya. Sí. Sí, ahí yo trabajaba diseñando, y después iba a los bancos. Chulísimo, me cambiaba los zapatos, iba a los bancos, después pagar la nómina, después pagar esto. Ya.
completo. Eso estamos hablando, ese proyecto de esas casas, esa urbanización, ¿de qué año más o menos? Son como del 86, por ahí. Ya, ok. Por eso, esos años. Después le hicimos, bueno, están mis 2 hermanas y mi mamá, 3 casas ahí. Y ya después todos fueron, de ahí en adelante, en los años, yo diría que de 90 en adelante, ya todos fueron proyectos de apartamentos, más bien. Desarrollo inmobiliario, sí. Multifamiliares. Bien. Sí, y queda muy claro el nicho que están explotando, sobre todo los últimos 15 años, ya que digamos debido al sector que amerita viviendas un poquito más amplias, más de lujo, que estamos en Piantini, y más que se creó como un ciclo virtuoso. A medida que el ayuntamiento fue aflojando y permitió más altura, también el desarrollo que se permitió, dadas las condiciones y el contexto brindado, eso le dio mayor valor al terreno y también mayor demanda, que luego se traduce en permitir más altura, más desarrollo y que se vaya poblando eso con el prestigio que nosotros lo vemos ahora como lo es Piantini. Y me gustaría saber un poquito más, que me interesa mucho que ha podido constantemente, sin cesar, crecer por 47 años en la empresa. ¿Cuál diría usted que son como los factores diferenciadores? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las claves de éxito que ustedes han podido tener en estos años debido a todo esto? Mira, uno trata de entender un poco cuáles son las necesidades, sea del mercado, sea de un cliente, ¿no? Es decir, qué está buscando, por qué quiere Piantini, por qué se va a mudar allá, qué ofrece y qué tú le puedes ofrecer, ¿no? La ciudad ha estado muy agresiva, ¿no? Es decir, y cuando tú quieres desarrollar una casa ya tú te tienes que ir en las afueras, etcétera. Cuando tú estás buscando la conveniencia de Piantini ya hoy en día, ¿no? Es decir, ya tú estás buscando la conveniencia de una ubicación que te estás olvidando un poco del suelo, de la casa, sin embargo tú tienes tus propias necesidades, ¿no? Tú tienes tus hijos, tú tienes aquello y tú quieres ofrecerles los espacios de juego, los espacios de tal, los servicios. Y parte de eso es lo que tú le estás ofreciendo. Es decir, vienen de una casa, por lo regular, donde tienen que tener un ayuntamiento a cuesta, ¿no? Es decir, tiene que tener la cisterna, el guardián, el no sé cuánto, el perro, la comida, todos los servicios, la disposición de la basura y todo, a una solución donde eso se te limite, donde ya tú puedas ofrecer todo eso en el apartamento como tal. Y eso es un poco lo que uno pensaba también, es decir, estaba la cultura de vivir en Santo Domingo, estaba cambiando dramáticamente. Ya no era vivir en una casa, ya era buscar la solución de un apartamento donde se libere de ciertas responsabilidades, de todos los servicios que tú tienes que tener en una residencia. Claro. Y eso fue parte de lo que uno empezó a ofrecer, ¿no? Al principio uno ofrecía un área de juego muy bonita para los niños. Digo, ni siquiera tenía que porque los niños caminaban por las calles. La zona estaba más liberada y la zona podía ofrecer un poco más. Sí. Las áreas sociales era Piantini. Exacto. Sí, el ayuntamiento te exigía 2 parqueos por unidad, pues tú le ponías 2 parqueos por unidad y si había una persona que tenía 3, los dejaba en la calle y no pasaba nada. Eso empieza a ya no ser tan real. Correcto. Y ya uno tenía que, aunque te permitiera el ayuntamiento, te exigiera 2 o 3 estacionamientos, ya había que pensar en que el mercado te estaba pidiendo más y había que ofrecer más. Y donde ya la mamá con el cochecito de su niño iba a pasear por la calle, ya eso no se sentía tanto. Y ahora uno tenía que ofrecérselo dentro del proyecto como tal. Y un poco era ese sentir de cómo es la vida ya en un apartamento, cómo es la sociedad, cómo va cambiando culturalmente la forma de vivir. Y creo que es parte de lo que uno trata de ofrecer cuando planifique o arma un proyecto. Bien. Sí, siempre ponerse en los zapatos del cliente. Del cliente. Sí. Y lo interesante es que, y lo estaba mencionando, el cliente ha cambiado
en los últimos 40 años y usted tiene que constantemente reinventarse hasta cierto punto, o los proyectos por lo menos, para cumplir con esas necesidades. O ir con esa misma necesidad, con ese mismo cliente, escuchando y teniendo esa capacidad de escuchar y de ir evolucionando junto con ese mercado, porque el mercado, como usted decía, va cambiando. Definitivamente. Quizá inicialmente él llevaba el mercado, pero ahora el mercado lo lleva a él. Dígase que cuando se inició, que era Monte y Culebra, que eran pioneros. Me encanta decir Monte y Culebra. No, para dibujar como algo más gráfico, porque la verdad la persona es difícil imaginarse. Desde que dicen la vaca iban caminando por la Churchill. Ajá. Imagínate. Los caminos eran de trillo, o sea, no había calle. Entonces, de tratar de crear un área donde las personas quisieran vivir y tratar de atraer eso a que ya el público le está diciendo, yo quiero vivir aquí, pero bajo estas condiciones, se está invirtiendo un poco, digamos, esa responsabilidad para poder ofrecer el mejor producto. Y es interesante cómo han podido adaptarse a lo largo del tiempo. ¿Y qué otra característica de la empresa diría usted que es clave del éxito? Mira, nosotros, y lo hablo yo personalmente mejor, yo siempre he sido arquitecto, siempre fue mi pasión, ¿no? Es decir, yo me involucro en lo que tengo que involucrarme en un momento determinado. Si voy a construir, bueno, pues me pongo a construir y pago mi nómina y pago esto y lo que sea, ¿no? Es decir, eso es, esa cultura de involucrarte en el proyecto como tal, en la construcción como tal, yo siempre la he tenido. Es decir, me siento cómodo y a gusto. Me gusta trabajar. Sabiendo todo lo que pasa. Sí, a mí me encanta trabajar con los carpinteros, inventando lámparas y cosas de estas que a lo mejor, tú entiendes, que son cosas que se hacen en hormigón. Parte de eso es algo que siempre me gustó y uno trabaja, pero de la mano de un operario, de un artesano que te ayude en eso, en el taller de banistería y todo eso. Pero poco a poco las obras son más complejas, ¿no? Y entonces uno trata de ir evolucionando y por eso la mayoría de los desarrollos lo hacemos ya asociados, ¿no? Okay. Donde el peso de la labor de desarrollo es ya bastante intensa y donde si tú quieres desarrollarlo y mantener el desarrollo tiempo a tiempo, ya se hace mucho más compleja tú hacerlo todo, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar, uno mantenerse un poco en las labores de arquitectura, de entender los clientes, de conceptualizar un proyecto como tal, cómo serían las características generales y darle el servicio preventa, postventa, etcétera, a los clientes en el orden de arquitectura. Y eso... O sea que ese involucramiento personalizado que ustedes tienen, junto con lo demás que estábamos, es uno de esos diferenciadores, de ese identificador proveniente de lo que es Pérez Morales. Sí, exactamente. A la misma vez, según como hablábamos anteriormente, esos valores, cuando hablamos de Pérez Morales, es una compañía que, como dijimos, tiene tantos años, y esos valores que van desde los familiares se transmiten a lo que es la empresa. Y tú hablas de una empresa con un sello de confianza, calidad, permanencia en el tiempo, que no todo el mundo lo tiene, lo cual te transmite esa tranquilidad al momento de hacer una inversión. Sí. Ya sea, y a la misma vez, como usted decía, ustedes como colaboran con otros profesionales a la misma vez, afianzan fortalezas y lo hace todavía más y más fuerte. Sí, también para poder escalar un poquito y dividirse. Y me imagino también disfrutar la parte que más le gusta. Claro. Correcto. Seguir siendo arquitecto. Así. Seguir siendo arquitecto y mantenerse involucrado en toda la parte también operativa de los proyectos. Que no todo el mundo hace eso. Muchas personas suelen, eso te toca a ti, esto me toca a mí, yo voy a mirar para acá. Sí. Pero no todo el mundo puede, o tiene la capacidad, o tiene el amor la capacidad y el amor por poder ver el paquete completo y poder ver el bizcocho completo, y yo me quiero involucrar en todo. Sí, son actividades tan diversas, con
con enfoques tan amplios. Variados, sí. Sí, que yo creo que quererlo abarcar todo, tú terminas siendo algo y tienes que soltar. Claro. Y la dinámica, dada que hay un constructor, desarrollador, los roles, y arquitecto, ustedes como arquitectos, ¿cómo se diferencian los proyectos cuando está involucrado en el desarrollo, siendo la parte arquitectónica, comparado a aquellos que solamente le contratan para la arquitectura? Se siente bastante, si tú supieras. Al final, ese contacto permanente con los usuarios, la obra, los clientes, lo que viene después, durante, se pierde ese vínculo y no es lo mismo. ¿Y cuál es su rol favorito? Arquitectura y mantenerme en los proyectos. Ok, o sea, pero muy vinculado, como ir a la obra y también ver los planos, o sea, esa conexión, diseño y construcción constante. Sí, no, yo siempre, mi pasión es la arquitectura, esa es la verdad. Como hablábamos anteriormente también, y yo lo he visto en mi práctica, cuando uno está solamente en el escritorio en oficina, la visión no crece como debería ser. La visión y la madurez profesional, cuando uno sale y está en la obra, pero a la misma vez tú piensas en algo en obra que lo vas a, o ves una obra tuya ya construida, para la próxima voy a mejorar este factor o este criterio, uno va progresando. Eso que tú dices es cierto, muy cierto. Yo a los muchachos que trabajan en la oficina, que entran nuevos y tal, yo siempre les estimulo a que participen y vayan a la obra. Uno diseña distinto, de que empieza a entender cómo que se pone un blog y cómo se pone esto y cómo se hace la carpintería de un falso piso. Y uno empieza a entender las cosas de una forma muy diferente. La misma estructura también, cuando uno se involucra en la estructura, la ve construida, ve por qué tiene que ser de cierta forma, qué se puede hacer. Sí. Se abre el conocimiento aún más. Y ya los edificios son técnicamente muy complejos. Es decir, ya con muchas instalaciones, ya tienen instalaciones mecánicas, instalaciones de elevación, todo tiene, y muchos de los aspectos constructivos ya pesan en costos y todo sobre las edificaciones que tú vas a diseñar, y ya tú tienes que estar consciente de todo eso. Nosotros estamos haciendo ya edificios de 28, 30 y pico de pisos, donde ya tenemos que pensar que le estamos metiendo mucha tonelada de peso a las obras. Donde tenemos que empezar a pensar que ya llega el momento en que la tecnología de la edificación ya tiene que estar mirando otras alternativas, como el acero, como esto, como aligerar el peso de las edificaciones. Sí, y como bien dijo, las complejidades aumentan ahora comparado a un edificio de 3 pisos, que no para quitarle los desafíos que se presentaban en ese entonces, por supuesto, pero otro contexto, más la necesidad de uno asociarse con personas que están especializados en ese tipo de estructura, o que tienen mayor experiencia, que lo hacen constantemente, porque no solamente uno tiene las complejidades, sino que el alcance aumenta. O sea, vamos a hacer 28 pisos, pero no es que vamos a duplicar o triplicar el tiempo, hay que hacer la misma cantidad de tiempo. Entonces, la estructura que uno necesita para llevar a un cierto ritmo esa obra, es mejor dividirlo como en diferentes equipos. Así es. Y es muy complejo. El trabajo de promoción, donde tú compras, es un manejo financiero, es un manejo de negocio, muy distinto que tu zona de confort de diseñar, de tal, aunque sea mucho más complejo. Sí. La edificación que tú estás diseñando, es decir, las actividades son más complejas. Y tú tienes que pensar en que eso se tiene que vender, y también tú tienes que crear todo un mecanismo para que las ventas se manejen también de forma eficiente, y en obra se maneje de forma eficiente el proceso y todo eso. Y cuando ustedes arman las colaboraciones, esas sociedades, ¿es con una empresa o dos empresas? ¿Ustedes dividen la parte de construcción y desarrollo y arquitectura, o la constructora también se encarga de la parte de desarrollo? La constructora por lo regular maneja la parte de desarrollo. Okay. Estaba vinculada. Hay otros lados donde hay un desarrollador extemporáneo y trabaja con nosotros como arquitectos y con constructores.
y la función de él se limitan al sector del desarrollo como tal. Okay. Que va a venir cada día más. Sí, que nosotros hacemos mucho con eso, que se está comenzando a separar lo que viene siendo la constructora con la promotora, y se va a mantener la constructora, que solamente construyendo, y las promotoras van a evolucionar a ser desarrolladores inmobiliarios, ya así es, enfocándose del 100%, como estamos hablando, envergadura, complejidades, especializaciones, que se enfocan en la comercialización, en la gestión. Ahora con la dinámica de fideicomiso, también hay que tomar eso en cuenta para la contabilidad, la finanza, la estructura de capital, el costo de capital. Sí. Eso no, ya la constructora necesita construir un edificio de casi 30 pisos. ¿Cómo va a estar enfocado también en dónde viene el dinero? Eso ya se lo pasa al desarrollador. Y el arquitecto lo que quiere es seguir dibujando y disfrutando de su arte, de crear. Sí. Pero aunque uno habla que es arte y de crear, también hay que estar muy aterrizado, porque al fin y al cabo ustedes son dolientes. No, y uno tiene que estar pendiente de entender cuáles son las necesidades también de eso, que no son solamente la del cliente y del usuario como tal, sino la del promotor también. Claro. Porque todos tienen unos objetivos. Exacto, tú tienes que analizarlo, tú no puedes diseñar sin tener una noción muy real de los materiales que tú estás usando, en sus costos, en sus implicaciones, en el negocio como tal, desde el punto de vista del desarrollador, pero también viendo desde el punto de vista del usuario. Es decir, ambos aspectos son importantes. Sí, y ahí cambia la dinámica cuando uno solamente hace arquitectura, que entrega los planos arquitectónicos, a cuando ya forma parte de la sociedad y tiene que velar siempre de que primero los planos arquitectónicos se puedan ejecutar en caso de que necesiten no, la silla. En caso de que necesiten los detalles, pero a la vez también hay que asegurar el éxito financiero del proyecto, porque la arquitectura está muy vinculado al modelo financiero. Va a determinar la cantidad de ventas que uno puede realizar y el costo del proyecto. O sea, el desarrollador puede indicar lo que quiere realizar, pero el que lo transmuta, el que lo digiere y lo traduce en papel para luego llevarlo a cabo con la constructora, es una gran responsabilidad del arquitecto. Sí. Tiene que haber mucha comunicación. Tiene que haber un vínculo de mucha comunicación entre un profesional y el otro, porque cada parte maneja y tiene unas responsabilidades muy específicas. Y es bueno que eso se permee en todas las actividades que están vinculadas. Sí. Y viendo ya del sentido más macro, digamos, de Piantini y el Polígono Central, ¿cuáles son los desafíos que ustedes están manejando dentro de la zona para entender un poquito cómo uno lo podrá manejar? Por ejemplo, ya con las construcciones, que hay mucha resistencia posiblemente de la Junta de Vecinos. No sé que si ustedes que siguen desarrollando, cómo trabajan en conjunto o en contra. Hablando ya del Piantini de hoy. El Piantini de hoy, correcto. Sí, cada día se están presentando más la confrontación, junta de vecinos, promotor, desarrollador, proyecto de lo que era hoy, de lo que era antes, que yo quiero mantener la esencia de lo que era antes, pero a la misma vez. Porque es que los cambios cada día son más rápidos. Claro. Y no nos da tiempo a asimilarlo, ni al usuario como tal, ni al residente como tal, ni al mismo promotor. Es decir, todo el mundo está en una carrera por tratar de ver cuál es su espacio y cuál es su área, y están surgiendo muchos conflictos. Yo tengo una experiencia que les mencioné que para mí es muy agradable, en el sentido de que hemos estado en conversaciones, he participado en unas reuniones, en conversaciones con juntas de vecinos, y poco a poco uno va entendiendo sus posiciones y ellos van entendiendo la posición nuestra. Claro. Y se van nucleando soluciones, y van apareciendo soluciones que posiblemente vayan a hacer que la vida sea más llevadera, las soluciones sean más estables. Y si eso uno
esa práctica de comunicación, junta de vecinos, desarrolladores y planeamiento urbano del ayuntamiento, la institución, se mantiene, se crea como una mesa de trabajo permanente de visualizar las cosas y hacia dónde va. Yo creo que pudiésemos tener muchísimos objetivos comunes. A lo mejor uno puede lanzarse a que eventualmente se puedan soterrar el cableado, porque nos pusimos de acuerdo, junta de vecinos, con esto, de tal forma se logra esto, mejorar la seguridad, mejorar aspectos como la basura, reciclar la basura y ordenarla. Eso es fácilmente para un proyecto de un edificio, es muy fácil, le resuelve un problema al ayuntamiento y por ende a la comunidad, donde tú clasificas y el edificio, pues venga a buscar las botellas de vidrio y a lo mejor hasta te pueden pagar o dejárselo en un fondo que nutra al ayuntamiento, claro. y los cartones y los periódicos y tal, y eso lo paga. Y para un edificio de apartamento es facilísimo manejar eso. Si uno esas iniciativas la va canalizando y la va institucionalizando con normas. Las normas son mucho más reales, las normas del ayuntamiento, consensuadas con vecinos y consensuadas con los usuarios, porque nosotros estamos creando ciudades. Claro. Nosotros estamos interviniendo y esas intervenciones en la ciudad van a durar mucho tiempo. Y vamos a crear y vamos a marcar posiblemente de por vida a todo un sector. Y generación tras generación. Y es interesante su visión. Yo, según lo que estábamos hablando, usted que ha venido de familia doliente de Piantini, de generaciones, y que ha sido testigo de ese progreso. Es interesante su participación como arquitecto también, desarrollador del sector de Piantini y de todo el legado que tiene consigo. Sí, a mí me duele y esa es mi zona. Es importante tener un doliente en la zona. Sí. Y yo creo que nosotros podemos crear todavía hay tiempo de crear una ciudad y soñar en tener una ciudad con ciertos, de lograr criterios, cosas, sí, de caminable, mejorar, que se pueda caminar, que se pueda caminar en sombra, correcto, seguro, que tú no tengas que estar en crisis para ubicar dónde tú te vas a parquear, que tenga movilidad de una forma u otra. Sí. Sea por un sistema de movilidad urbana, sea porque los vehículos tienen su sitio donde se estacionan y pueden caminar de ahí a donde tú vas sin ningún tipo de problema. Es decir, hay muchas cosas que yo creo que se pueden hacer. Sí, y es interesante, no recuerdo con quién lo hablábamos, que muchas veces las buenas prácticas son iniciativas de motivación para el próximo, el que está al lado, el que está viendo lo que se está haciendo. Con Sánchez y Curiel, creo que sí. Ah, sí, porque ellos hacen mucho eso. Uh-huh. Entonces, en la calle El Retiro. Sí. Ah, sí, verdad, que lo hablamos en la calle El Retiro, que ellos empezaron con un arborado de roble amarillo y las próximas también siguieron eso mismo y la calle El Retiro. Y da gusto cuando tú ves esa callecita linda, arborizada, todo uniforme. Sí. Eso es justamente lo que... Eso es justamente quizás lo que debe seguir continuándose con el mismo cableado que usted dice, soterrado. Eso que ellos son... Yo es muy vinculado al proceso constructivo. Ellos tienen una esencia y se vinculan a los proyectos y trabajan en un equipo muy eficiente, muy sí, comprometido. Uh-huh. Yo hablaba con Wayne, que yo entiendo que da mucho de esa generación donde los arquitectos construían, que tienen ese cuidado por la ciudad, por la responsabilidad que están dejando generación tras generación, que quizás no sé si ahora se ha perdido un poco, porque ya ahora no necesariamente el arquitecto construye y vemos eso que estamos diciendo como quizá un poco perdido, pero es importante hacer eco como de esa buena práctica doliente de lo que está pasando, con conocimiento de la obra, conocimiento del legado que está dejando, para que dejemos una ciudad posiblemente habitable, caminable, uh-huh, y transitable. Sí, ahí yo creo que el tema que hay que sensibilizar un poquito más a los desarrolladores, que muchos de ellos son ingenieros, constructores. Y quieren sacarle el jugo a ese... Ellos están enfocados, que está en lo correcto, en la parte financiera, porque al fin y al cabo, si no deja dinero,
no se van a hacer estos desarrollos. Es un juego, y el arquitecto tampoco come. Claro. Nadie logra comer, porque al fin y al cabo el desarrollador es el que lleva los proyectos, ni los agentes inmobiliarios, no existen fideicomisos, pero al fin y al cabo hay que, escuchándole a usted hablar, viendo de que algunos desafíos que uno pudiera tener en los desarrollos, como la junta de vecinos, al revés, es una oportunidad que uno tiene para poder escuchar que ellos están haciendo eco de las necesidades reales y dejar de ver un proyecto, sino un portafolio de proyectos. Yo voy a realizar este proyecto, pero cada proyecto tiene que dejar su huella para mejorar su entorno. Y así sucesivamente con los futuros proyectos. Y como tú dijiste, si yo hago algo, aunque sea un detalle tan simple, y yo sé que hicieron mucho más que eso, pero un detalle tan simple como el arbolado, hay otras personas que se van a inspirar y podemos conjugar los esfuerzos para mejorar la ciudad. Porque aunque el ayuntamiento hace cierto esfuerzo, lamentablemente no es suficiente con el crecimiento que estamos teniendo, que usted dijo. Si estamos creando un Santo Domingo nuevo cada 10 años, entonces cada 9, yo creo que fue el día. Cada 9 y se está conjugando, cada vez se está más congestionando. No, se está alargando un poco más, pero estamos por 10 y pico. No pasamos de 11, no llegamos a 11 para crear los otros Santo Domingo. Y yo encuentro que debíamos volver a las raíces. ¿Cómo se vivía en la zona colonial, que es donde todo originó? Donde aquí todo caminaba. Se caminaba, el arbolado. Allá, ahora mismo tenemos cable soterrado. El tema de estacionamiento, que lo vimos en otro episodio, cuando vino alguien de Trazado, que hablar del costo del parqueo, que no es solamente el costo que le cuesta para crearlo, sino el costo de la ciudad, la necesidad del transporte colectivo, porque las personas siempre andan en su vehículo porque no tenemos un transporte colectivo para uno poder caminar. La seguridad, que no solamente es importante tener todas estas cosas, pero si la percepción, no la realidad, si la percepción de la seguridad ciudadana es negativa, que no se siente cómodo caminar, entonces nadie va a caminar, aunque sea el sitio más seguro. No sé si usted ha identificado otras cosas que nosotros necesitamos realizar. Mira, porque venimos ya con 90 y pico episodios hablando y caímos lo mismo, en la necesidad de la ciudad, y no esta, en todas las ciudades de República Dominicana. Bueno, a mí me hace énfasis algo que él está diciendo, que no habíamos hablado, esa necesidad de una comunidad unida. Oye, la ventaja de vivir en una ciudad es que tú vives en sociedad, tú tienes más oportunidades de trabajo, más oportunidades de estudio, más oportunidades, pero tú tienes también unas responsabilidades y tú tienes la obligatoriedad de que si tú estás viviendo en una ciudad, vamos a organizarnos, vamos a ver cómo nosotros podemos transportarnos, vamos a ver cómo podemos hacer que la vida de todo el mundo sea de una forma u otra más ordenada. Y eso implica crear ciudades que sean más amigables, y es lo que estamos hablando, es decir, una práctica permanente que todo el mundo pueda disponer de esa información y esa necesidad de ir por verterla, ¿no? y poder poco a poco ir configurándola, la ciudad que nosotros queremos y la ciudad que nosotros soñamos. Soñamos y salimos de estamos siendo sumamente agresivos con la ciudad. Sí. ¿Y cuál es su... está sintiendo? Sí, se está sintiendo todo correctamente. Y las personas que están viviendo ahí, simplemente los proyectos están más chulos, pero la ciudad en sí está empeorando. O sea, no le estamos devolviendo la ciudad lo suficiente para que sea cómodo para vivir. Entonces, ¿qué hacemos? Nos encerramos en nuestro propio apartamento. En vez de como usted no lo dijo aquí en el podcast, pero estamos hablando ahorita de usted jugaba pelota. No es que juguemos pelota en las calles, pero... En la Churchill, no es que juguemos pelota en la Churchill, porque ya no se puede. A ese punto de que uno no puede, los niños no pueden caminar. Y yo pensando, que me di cuenta, usted hablando, que las áreas sociales que uno tiene en los edificios es una respuesta a una carencia de la ciudad, sino una mejora de los edificios. Tú tiendes a tratar de resolver todos tus problemas de la sociedad de forma individual. De forma individual, no de forma colectiva. Exacto. No hay agua, yo pongo mi cisterna, no hay luz, yo pongo mi planta eléctrica. No hay seguridad, yo pongo mi guardián. No hay área de juego, yo pongo... Pero ya nosotros tenemos que empezar a abrirnos, tenemos que pensar diferente, estamos viviendo en sociedad, tenemos que lograr más cosas comunes. Sí. Si no tenemos disponibilidad, porque las calles no van creciendo, tenemos que tener organizado el tránsito de una forma u otra.
que se van a estacionar por un lado, que van a aparecer parqueos, bueno, que aparezcan los parqueos, vamos a estimular que aparezcan esos parqueos para que la gente no tenga que estar dejando el vehículo parqueado en la calle, sino que vaya tal, y eso se puede lograr. Eso son cosas que de una gestión elemental que yo creo que se puede perfectamente lograr y con ayuda del gobierno central o del ayuntamiento, pues crear las normas para entonces ya que sean consensuadas. Sí. Y crear espacios para disfrutar de todo. También yo creo que hay posibilidades. Es decir, usted dice como de forma colectiva. De forma colectiva. Espacios comunes como... Mira, la ampliación de acera es un logro fantástico. Nosotros tenemos que ser militantemente, proteger esa ampliación de acera que se exige en el ayuntamiento para todos los edificios, y que algunos se los roban. Sí, los roban porque eso es por norma, debe existir. Es decir, está dentro de la propiedad, es decir, lo que le llaman la ampliación de acera, ¿no? Sí, sí. Eso es un logro importantísimo para mejorar la calidad de los sectores, porque nosotros también estamos construyendo edificios que parecen bunkers. Donde unas verjas, que te pasa cualquier cosa afuera y no aparece nadie que te pueda auxiliar. Nosotros pudiésemos abrirnos más. Sí. Esos edificios pueden tener otra característica diferente. Yo siento, como usted dice, que eso está cambiando y cada vez más ya hemos sentido hay más sensibilidad, hay más promotores que quieren aportar. Claro, aparece todo, pero cada vez más hay más sensibilidad porque incluso ven el feedback y ven lo que le trae de beneficioso para el proyecto. Los proyectos con esa calidad y esa sensibilidad colectiva hasta se venden más. Sí, y también la Junta de Vecinos se está fortaleciendo más para hacer eco de esa problemática y ver esa coyuntura de desarrolladores, ayuntamientos y Junta de Vecinos para seguir madurando la ciudad a una ciudad que uno quiera vivir. Sí. Y ellos y la Junta de Vecinos se están apoyando de asesores competentes, buenísimos, gente muy comprometida con las ciudades, que eso también ayuda. Es decir, tienen su visión y muchas veces están en contradicción o en contraposición a la posición de los desarrolladores. Pero esa es la labor que nos corresponde. Es decir, nosotros tenemos que auxiliar. Uno es el usuario, el otro es el que está interviniendo. Y tenemos que ver de qué forma se hacen las intervenciones menos agresivas, más adecuadas, más convenientes para todo el mundo, ¿no? Claro, solucionando los diferentes para no solamente para una parte. Claro, puede ser la vida, es así. Y para los desarrolladores que están escuchando, no todos se pueden en un proyecto, pero sí hay una medida que deberían tomar en el próximo proyecto si están desarrollando en un sector con alta densidad. ¿Cuál usted diría que fuera la medida más importante? La medida más importante para ese desarrollo en una alta densidad, por ejemplo, el mismo Piantini, Naco, Evaristo Morales. Yo pienso que la relación calle-edificio puede mejorar mucho. Es una oportunidad buenísima de... La escala. No todos los proyectos aguantan, por ejemplo, que tú tengas espacio comercial en la planta baja, etcétera, pero que sea una ciudad más caminable. El hecho de que las actividades a nivel de calle sean más vivas. Que las necesidades que cumplan. Haya esos restaurancitos, esos cafés, una farmacia, pequeñas plazas comerciales que te contribuyen a vitalizar la planta baja, donde tú no tengas que necesariamente tomar un automóvil para ir a comprar la farmacia que está a 4 cuadras de distancia, sino que sea caminable y que al mismo tiempo esté aportando algo a la ciudad. Sí, y es cierto, porque al fin y al cabo si tenemos una ciudad caminable, pero si no tenemos para dónde caminar, nos vamos a quedar también encerrados. Sí. Entonces necesitamos que todos esos servicios básicos, esos puntos de interés estén en más corto distancia, sí. Que uno, óyeme, y que haya opciones. Sí, si uno puede tener buena parte de sus necesidades, comprar un litro de leche y un cartón de huevo o una Coca-Cola a 2 cuadras, 3 cuadras, eso está chulísimo, ¿no? Es decir, ¿Cómo podemos hacer eco? ¿Cómo podemos iniciar a cambiar
haciendo más proyectos así. Yo creo que quizás es un punto interesante para la próxima temporada del Cafecito. Sí, mira. ¿Cómo podemos empezar a hacer esas acciones que van a hacer que nuestra ciudad cambie y los sectores cambien? Mira, nosotros hicimos una plaza comercial en Naco. Chulísima. Paso del Prado. Ajá. Sí. Y básicamente lo que quisimos fue plantear a los propietarios que se logró convencer y que los números dieran. Para que esa plaza se creara como que sirviera a todo el sector. Estaba lleno de edificios de apartamentos, de 12, 14, 16 pisos, y todo en la forma que se desarrolla en Naco, es decir, donde estaban todos, tú veías la puerta de entrada, la puerta de tal, el vehículo, todo denso, todo negando la calle, y aquí nosotros tratamos de abrir completamente, que tú atravesaras la plaza para ir a misa, a San Juan Tadeo, o a la farmacia al otro lado, o a la farmacia de ahí mismo, y se cruzara y sea como que fluyera como peatonalmente. Y tratamos de abrirlo, y creo que desde el punto de vista urbano y desde el punto de vista comercial tiene sentido. Es decir, el usuario mejora la afluencia, al usuario mejorar y participar más, pues rentabiliza también las actividades ahí, y al mismo tiempo pues contribuye a que todo el sector se beneficie de tener un punto de encuentro donde tú canalizas muchas de tus necesidades de forma peatonal. Correcto. Y por eso ha tenido tanto éxito Sí, la plaza. yo creo que lo han logrado, porque incluso hablando de eso, de crear más puntos de interés para uno caminar, estaba en la casa de mi comadre, de Oriet, que vive ahí mismo en Naco, y ella dijo, mira, vamos a comer en algún restaurante, en la pizzería, Caruso, ¿qué se llama? Sí, Caruso. Y nos fuimos a pie. Y yo, ay, qué agradable. O sea, digamos que la experiencia no es la mejor llegando hasta ahí, pero ya cuando uno llega ahí, porque hay algunas aceras que todavía sí, hay alrededor, pero te encuentras con este proyecto que es amigable al entorno, que está concebido, tú lo sientes diferente. Claro, y eso combinado con otras cosas, porque está la temporada pop-up un poquito más adelante, que en verdad fue para allá que queríamos caminar. Y el hecho de que encontramos un ancla dentro del sector que tenga vida, uno no se siente tan incómodo caminando, porque uno está viendo cositas y no que sea... Y la seguridad es mejor inclusive. Exactamente. De todo el sector. Sí, y eso era lo que pasó, que íbamos ahí a la temporada pop-up y nos fuimos caminando, que nunca, para mí lo encontré rarísimo, pero hay mucho es debido a que estaba ahí ese centro, esa plaza comercial que le da vida, brinda seguridad, también le brinda otro punto de interés, que cuando uno está caminando no sea todo incómodo, que está abierto a la ciudad. Y terminamos yendo para allá a Caruso porque estaba cerrado en temporada pop-up. Pero bueno. ¿Tiene alguna última pregunta? Yo quiero pasar a hacer algunas preguntas ya para ir culminando. Ok, de nuestra actividad de cierre. Nuestra actividad de cierre. Eso usted no lo sabe. Esas son unas preguntitas ya que nosotros hacemos al final. Ay, qué ancho. Para que lo conozcan un poquito más. No necesariamente son en ámbito profesional. Sí, exactamente. Nosotros siempre nos lo inventamos al final. Sí, y muchas gracias por este episodio. Vamos a ir culminando ahora con algunas preguntas. Y la primera es muy vinculado a lo que hemos estado hablando. Porque hemos visto en la historia de Piantini, entendemos lo que está pasando actualmente y hablando de la problemática. Según su punto de vista, ¿cuál es el futuro de Piantini y del polígono en general? Bueno, yo creo que todavía es rescatable. Yo creo que va a seguir siendo uno de los puntos más importantes de la ciudad, el centro como tal, dinámico. Me parece que sí. Creo que hay intervenciones que uno debe analizarlas y tratar de que se pongan en práctica. Ese planteamiento de trazado, por ejemplo, de la Gustavo Mejía Ricard, como una acupuntura de sanear la ciudad, como un ejemplo de lo que se pudiese ser. Yo creo que es muy importante si uno logra que la ciudad se haga esa obra, que pueda dar como una referencia muy valiosa de hacia dónde nosotros podemos ir, permeando hacia los lados.
creciendo horizontalmente con ese tipo de planteamiento, donde nuestra ciudad tenga más ofertas diferentes, más diversas, pero al mismo tiempo más ordenada, y donde las formas de movilidad y los aspectos más agresivos que están pendientes de resolver, empezar a ver cómo le damos soluciones a eso. Que no sean individuales, que sean colectivas. No sea algo, correcto, como estábamos hablando, que no sea algo de un solo proyecto, sino a nivel y hay que, como colectivo. Promotor, como desarrollador inmobiliario, hay que comenzar a pensar así. Sí. De manera colectiva. Además de abrirse al entorno, sino entender los criterios colectivos para no aportar a la ciudad. Que la verdad, nunca lo había visto de esa manera y se lo agradezco por haber aportado eso. Segunda pregunta. Ya más o menos muy esperanzador el futuro de Piantini. Ahora, ya que no hay muchos lotes disponibles, tanto en Piantini y Paraíso, ¿cuál es el futuro para de Pérez Morales en términos de desarrollo inmobiliario? ¿Tienen algún otro sector en vista para seguir ampliando? Porque no se está acabando. ¿O ustedes tienen ahí en el bolsillo, como dicen? No, queda algo, sí, se está acabando. Pero nosotros siempre hemos trabajado también fuera de allá, ¿no? Muchos de los trabajos que hemos hecho en el mismo sector no han sido propiedad nuestra, han sido propiedad adquirida, combinados con los otros grupos de desarrolladores, etcétera. Y aquí hay muchas ciudades que tenemos que seguir haciendo. ¿Y dónde diría mucho usted, aporte. ¿Dónde diría usted que es el próximo sector que se pudiera desarrollar como el polígono? No, el polígono, la FE viene con algo interesante, que ojalá que haya muchos aspectos positivos que se puedan canalizar a través de eso, porque son también planteamientos urbanos muy interesantes que pueden renovar y dar una visión de una ciudad muy distinta de la que nosotros estamos planteando. Ellos están pensando, y eso es patrocinado por el gobierno central, tengo entendido, y sector privado, etcétera, pero ellos pretenden soterrar el cableado, aumentar los anchos de la acera, permitir densidades, pero el uso mixto también que pueda incursionar y hacer ciudad como la que uno ve en todas partes, donde era nuestra ciudad, en Santo Domingo, en los años 40 y 50, donde la planta baja era que estaba el colmado, la farmacia, el dentista, el tal, el otro, y tú vivías en la parte de arriba. Pero todo el comercio y todo eso estaba en nivel de calle y todo era peatonal. Y si nosotros logramos dar esa visión de ciudad y que se empiece a regenerarse a lo interno, yo creo que pudiésemos tener una ciudad mucho más habitable, aunque sea más densa, con el criterio de... Pero si ordenamos el flujo con sistemas de transporte ya más racionales, y si ordenamos los servicios de forma más racional, porque también en la medida que tú tienes una ciudad densa, tus servicios también son más rentables tú poderlos resolver. Claro. Cuando tú tienes una urbanización y tú tienes que soterrar o tener la solución de suministro de aguas servidas y todo eso, pues te hace mucho más costoso cuando se extiende horizontalmente. Nosotros tenemos un reto importante que es el agua tratada. Eso se ha ido postergando y son inversiones cada vez más, y nosotros deberíamos ya ir pensando como ciudad y como sector, incluyendo Piantini, que tiene un suelo muy benévolo, muy generoso, donde tú tiras abajo todo y no pasa nada. Yo creo que ya llega el momento en que nosotros no podemos seguir agrediendo de esa forma al subsuelo. Correcto. Ya sabemos el futuro de Piantini, el futuro de la promotora y ahora el futuro de Juanín Pérez Morales, tanto profesional como personalmente. Bueno, si me quieres retirar, no estoy por retirar. Pues ya sabemos. Muchos años de... No, por lo menos hasta que me dé vida. Yo tengo muchos nietos, así que lo estoy disfrutando. ¿Cuántos son? Y varios hijos. No lo mencionamos, la familia, el ámbito familiar. Sí, porque nos hemos enfocado en usted, en el personaje de Juanín Pérez Morales, pero la verdad que es una familia de arquitectos e ingenieros que están en desarrollo. Mi esposa es arquitecta,
trabaja principalmente en paisajismo e interiores. Okay. Mi hija es arquitecto, trabaja ya conmigo en la oficina. Javier, ustedes lo conocen. Correcto. Y Jorge es ingeniero civil. Ingeniero. Sí. Tengo 5 nietos, de los cuales hay uno que estoy seguro o 2 que pueden ser arquitectos. Sí, su nieto está con mi hija en el colegio. Y me dice me ha contado de que pinta muchísimo y que dibuja mucho. Tiene un trazo. Mi hija dibuja también. Y ella me habla de que él dibuja y ella dibuja y que él dibuja. Wow, y se hacen competencia, qué bien. Y yo, bueno, mi amor, es que él es nieto de arquitectos. Yo se lo he contado. Tercera generación. Ajá. Y ya van creciendo, pero ahí viene otro más. Otro en camino, o sea que van a ser 6. 6. Bien. Entonces, trabajar y disfrutar de los nietos. Así es. Me parece muchas muy bendiciones. Bien. Sí, amén. Bueno, la verdad que le agradezco mucho por haber participado aquí en este cafecito y por su tiempo y por todo este aprendizaje que nos pudo brindar durante esta hora aquí en el cafecito. Bueno, para mí ha sido un gran honor. Sobre todo quienes me precedieron, que son todas figuras. Y segundo, por lo valioso de este espacio. Yo, honestamente, me siento muy a gusto. Pudiéramos pasarnos más horas hablando. Pero pienso que ustedes están haciendo un gran servicio a la sociedad. Gracias. Esa comunicación, eso es muy saludable. Gracias. Ese es nuestro interés. Nuestro interés es hacer eco de esa buena práctica y que se sigan mejorando y que más personas que vengan al lado, detrás, o los jóvenes quieran aportar y quieran hacer eso mismo, de una buena práctica que genere bienestar para todo el país. Así es. Un placer tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. Y ya hemos culminado. Entonces, si han llegado hasta aquí, los invito, por favor, que nos visiten en YouTube, que ya tenemos contenido audiovisual. Y si no está escuchando, no quiere escuchar con un podcast, estamos en Apple Podcast, al igual que Spotify. Y por último, les pido por favor, déjenos comentarios, reviews, rating. Queremos saber de ustedes, queremos saber qué es lo que quieren para la próxima temporada y qué información les encantaría aprender aquí con nosotros tomándonos un cafecito. Así que nos vemos la semana que viene. Con nuestro próximo cafecito constructivo. Yes. Gracias. Gracias.